Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Lo primero, un par de cosas antes de nada. Ha habido un par de comentarios que seguramente por lo largos que eran no han salido. Uno es de esta persona que se llama Gallar12. Me lo leí entero, que lo sepa la persona, pero al darle a validar pues no ha aparecido, así que bueno, sin más, cogí una copia porque me lo sospecho cuando veo mensajes tan largos que no, que luego no aparecen cuando se validan. Y había otro muy interesante también que si la persona que lo puso lo está escuchando, es de los últimos que se han puesto, de los comentarios que se han puesto durante esta noche, que explicaba el asunto del BIP 110 y las probabilidades que había de que eso pasase adelante. No, decía que había pocas probabilidades, entre un 2,4% de apoyo nada más, y explicaba muy bien toda la situación, ¿vale? Pero había ciertos riesgos que señalaban algunos de los defensores de que esto no se active, ¿no? Como Adam Back o Jamison Loop, ¿no? O sea, estaba muy bien el comentario y era tan largo que lo he validado y no ha aparecido. Pero bueno, si lo puede poner en dos partes o en tres partes para que aparezca esta persona, si es que me está escuchando, pues perfecto. Y lo mismo digo para Gallar12, que sepa que lo he leído, que bueno, que he visto su opinión y que bueno, que no ha aparecido el mensaje, pero si quiere ponerlo en varias partes, pues lo mismo digo, ¿no? Que lo ponga para que la gente lo lea, su opinión. Bien, dicho esto, tenemos también que Michael Saylor va a seguir comprando. Ha puesto esto el fin de semana. Buen tiempo para añadir más puntos al gráfico este, que son puntos de compra. O sea que. Y luego pone además 32 con pregunta, ¿no? Con una interrogación. Con lo cual, seguramente habrá comprado. Si vendió 32, pues igual ha comprado 3.200. Para que la gente. O sea, ha puesto lo de 32, seguro que tiene alguna intención. Para que la gente se dé cuenta que no. Que MicroStrategy va a seguir comprando, ¿vale? El problema ahora mismo no está en MicroStrategy. La gente está poniendo el foco en MicroStrategy como si MicroStrategy fuese a tener ningún problema. No, MicroStrategy no va a tener ningún problema. MicroStrategy puede aguantar un montón de tiempo con su inversión y las ventas que tendría que hacer, en teoría, para ir pagando los dividendos son mínimas. O sea, MicroStrategy se puede estar 5 años en el precio actual, con Bitcoin en pérdidas y vendiendo cantidades mínimas de Bitcoin para seguir pagando los intereses de esas preferentes, esperando a que suba el mercado. No tiene ningún problema. El problema es, más que una empresa, el problema es de las personas, que tenemos un tiempo limitado. Las empresas no tienen ningún tiempo limitado. La empresa puede durar 100 años o 200. ¿Vale? Entonces, Michael Saylor no tiene ningún problema, va a seguir comprando. MicroStrategy no la van a liquidar. Eso lo tengo clarísimo por mucho que Bitcoin se esté en esta zona 5 años más, ¿vale? Pero el mercado no lo tiene claro, el mercado sigue diciendo que MicroStrategy que la van a liquidar, que ha empezado a vender, que no sé qué, bueno, tonterías varias. ¿Para qué va a vender 32 Bitcoin para pagar intereses que son 2,5 millones cuando tiene 900 y pico millones en la cartera para pagar intereses durante los próximos 6 meses? No necesita vender 32 Bitcoin. Lo hizo pues por hacer, por decirle al mercado, bueno, podemos vender Bitcoin en algún momento, cuando nos interese, cuando nos interese. Cuando nos interese será, pues, cuando el precio haya subido lo suficiente, cuando consideren que vendiendo ese Bitcoin y comprando acciones van a beneficiar a sus accionistas, cuando lo consideren. Y solamente ha querido, pues, acabar con eso de no vamos a vender Bitcoin nunca para que el mercado, pues, sepa que sí van a vender y que venderán en el momento propicio que les interese a ellos, ¿no? Pero no porque tengan obligación de vender ni les vayan a liquidar, ¿vale? Así que eso quería comentar por una parte. Y por otra, el mercado, pues hemos rebotado el fin de semana, hemos rebotado el domingo, lo cual es bueno porque si no, pues ya veíamos el gráfico semanal que la pinta estaba fea y sigue estando fea porque seguimos estando por debajo de la línea de tendencia, como veis ahí. Aunque bueno, no nos hemos separado de ella, con lo cual, si la semana es positiva, podríamos volvernos a meter en esa zona. De todas formas, el soporte está tocado y cualquier debilidad que surja en el mercado, cualquier caída de la bolsa, cualquier cosa, nos puede hacer perder.
esa zona claramente y entonces sí que iríamos bastante más abajo porque tenemos un nivel clave aquí en los 54.860 que si se pierde pues la caída se puede acelerar bastante. Hay gente que me dice que ponga el gráfico lineal pensándose que en el gráfico lineal van a ver una cosa más interesante. Si pongo el gráfico lineal seguramente a la gente le entrará todavía más miedo, ¿vale? Porque esta línea morada que está aquí, que es en la que estamos luchando ahora, si ponemos el gráfico lineal, es esta y pasa por los 28.000, ¿vale? O sea que, pues no hay mucho que ver aquí, mucho positivo, como algunos pretenden, ¿no? Porque yo creo que lo dicen para ver si hay algo positivo en este gráfico. En este gráfico no hay nada positivo, estamos en una situación bastante complicada, ¿vale? Ahora mismo. Pero bueno, vamos a ver, tenemos todavía hasta el 3 de, la semana del 3 de agosto para intentar no perder esta zona. Vamos a ver qué pasa. Y superar esta línea azul bajista. Si superamos esa línea azul bajista, neutralizaríamos la presión negativa que tiene ahora mismo el mercado y al menos nos estabilizaríamos en esta zona, que no es poco. O sea, si nos estabilizamos entre la zona de 60.000 y 80.000 durante meses, no sería poco, ya sería un triunfo para Bitcoin, ¿no? Pero bueno, ya digo, la situación no está fácil, tenemos que subir esta semana, si no subimos esta semana y terminamos la vela toda la semana por debajo de esta línea morada, pues las cosas seguirán pintando mal. O sea, simplemente hemos tenido un rebote, la bolsa no sigue bajando y por eso tampoco hay más sangre, porque estamos rebotando un poco, el futuro del SP 500 está subiendo un 0,30%, la bolsa de Alemania está bajando, pero porque no bajó todo lo que tenía que bajar el viernes, porque estuvo cerrado desde las 5:30 hasta el cierre de Estados Unidos, que fue cuando vino la peor caída, y ahora está yendo hacia arriba, ha abierto con muy negativo, pero está recuperando parte de esa caída. Y seguimos teniendo caídas en mercados importantes como el del oro, que está perdiendo un soporte importante, una línea de tendencia y que se va para abajo. ¿Vale? O sea que tampoco, no es que esté el mercado muy bollante por otros lados. La plata también a punto de perder una zona importante, el platino ya lo perdió también el viernes y hoy continúa con las caídas y el euro baja contra el dólar, lo cual también es síntoma de que las cosas no están bien del todo, ¿no? Así que bueno, esa es la situación. Como digo, estamos rebotando porque estábamos en una sobreventa tremenda, porque no está cayendo la bolsa, pero necesitamos mucho más rebote para salir de la situación de peligro, porque ahora mismo, si vemos estas velas semanales, el cierre de esta semana está muy por debajo de los cierres semanales que tuvimos en el anterior caída, porque aunque tocamos 60.000, todas las velas semanales de la caída anterior, la caída que hubo en febrero y que luego durante marzo se estuvo ahí consolidando, las velas, los cuerpos de las velas semanales estaban por 65.750 y estamos muy por debajo de ese 65.750. O sea que ese es un nivel que se tiene que recuperar para que el mercado no siga cayendo. Porque si no, estamos claramente por debajo y en cualquier momento viene un viento negativo y nos lleva otra vez para abajo. ¿Vale? Así que eso es lo que estamos y no hay mucho que rascar más que esperar a ver qué es lo que pasa, ¿no? Esperar a ver lo que pasa, esperar a ver si esa sobreventa nos lleva a un rebote importante. En gráficos menores ya hemos visto que un rebote hacia la zona de los 67.000 es factible y fácil, porque es esta línea verde que tenemos aquí. Y luego, más difícil, pues es llegar hasta estas líneas azules que ya estaríamos hablando de la zona de 74.000. Si llega a esa zona, es un rebote tremendo y desde mi punto de vista, como ya he dicho estos días, para mí sería una salida parcial en esa zona, porque es un rebote del 26%. ¿Vale? 26% es mucho y no creo que después de un 26% sea capaz de romper esa línea bajista. Ahora mismo, además, como están las cosas, no parece muy probable, pero bueno, veremos a ver, lo iremos viendo. Pero de todas formas, como digo, el rebote hasta 67.000 sí, luego a partir de ahí veremos a ver qué pasa. Porque una vez que perdió la línea esta de tendencia que había dibujado desde el mínimo de los 60.000, como veis, se desplomó de mala manera.
Luego hay gente que comenta que el análisis técnico no vale para nada, no sé qué. Pues entonces, si no vale para nada, ¿cómo es que nada más romper una línea de tendencia como esa, el mercado se desploma en 3 días o en 4? A ver si me deja coger el punto que quiero. Nada más romper esa línea, se desploma un 17,5%. Pero para algunos el análisis técnico no vale para nada. O sea, nada más perder esa línea, caemos en 3 días un 17,52%. Pero nada, no cuenta. O sea, lo de la línea está ahí porque sí. No, no creemos en el análisis técnico, ¿no? Pues bueno, pues si no crees, vale. Pero nada más romper esa línea, lo que se produce es una caída de ese porcentaje. Entonces, bueno, pues algo será, ¿no? Digo yo, algo será. Una vez que rompe ese nivel, de repente te desplomas, pues digo yo, ¿no? Eh, bien, poco más. Estamos en resistencia, como veis. Esta zona de aquí es resistencia, la zona de los 64.000. Tenemos una resistencia en gráfico horario mucho más clara, incluso en 64.500, que como veis, en el momento que reaccionó ayer al alza, se acercó mucho a esa resistencia, pero no la superó. Y es el nivel que tiene que superar si queremos tener ese primer rebote hacia la zona de 67.000 y pico. 67.000, entre 67.300 y 67.800. Esa es la zona más o menos donde esperaríamos el rebote si supera los 64.500. Las líneas tremendamente bajistas que teníamos en el gráfico horario están superadas y está empezando a intentar hacer máximos y mínimos crecientes, pero es una temporalidad menor, o sea que aquí tampoco nos sirve de mucho que haga máximos y mínimos crecientes durante 70 horas o 85 horas si luego en el diario no es capaz de hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, sin más, está rebotando, estábamos en sobreventa, es normal que rebote, habíamos llegado a un nivel de sobreventa que no se había visto desde el COVID, lo cual es tremendo porque no estamos en una situación tan dramática. Por eso es lo malo, que no estando en una situación tan dramática, que las bolsas solo han tenido una caída fuerte el viernes de la semana pasada y que están prácticamente a nada de los máximos, mientras Bitcoin empezaba esta tremenda caída en un menos 40 y pico por ciento de sus máximos y se ha desplomado como nada, pues evidentemente eso no es nada positivo, ¿no? No es nada positivo. Desde luego no es una situación que hayamos vivido antes, por mucho que la gente se piense que sí. O sea, si ahora mismo tengo un discurso totalmente diferente que el que tenía cuando caímos en el año 2018 o cuando caímos en el año 2022, es porque las cosas no son iguales, no se parecen en nada. En aquellos momentos las bolsas estaban cayendo también, habían caído mucho, no teníamos dentro del mercado a institucionales, los tipos de interés estaban subiendo en el año 2022. O sea, había razones claras para que hubiese esa caída. Y el resto del mercado estaba sufriendo lo mismo que Bitcoin, la falta de liquidez, el miedo a que pues eso, la economía no fuese bien, etcétera, todo. Y ahora es una situación totalmente diferente donde dinero hay de sobra, los tipos de interés están bajos relativamente, no se están subiendo, el resto de mercados están en máximos, o sea, la situación es totalmente diferente. No hay ningún motivo para que nos desplomemos un 17,5% en 4 días, estando como está todo lo demás alrededor, ¿vale? Entonces la situación es diferente, nosotros no podemos reaccionar de la misma manera que en otras ocasiones que la situación era totalmente contraria a lo que estamos viendo ahora, ¿no? Así que bueno, esa es la situación, ese es cómo tenemos el mercado actualmente. Vamos a mirar un poquito qué está haciendo el resto. La dominancia está empezando a recuperar, menos mal, un poco también de sensatez en este sentido, porque no tiene mucho sentido que la dominancia baje de esta manera. Tampoco he visto en los gráficos de las altcoins que haya subidas contra Bitcoin, la mayoría están cayendo, o sea que tampoco entiendo muy bien este movimiento de la dominancia, a no ser que sea que lo que está sucediendo es que mucha gente esté sacando liquidez y estén en stablecoin y sean las stablecoin las que han hecho que caiga la dominancia de Bitcoin. No lo he mirado, no he mirado la capitalización de las stablecoin.
Quizás es que todo el mundo ha vendido y todo el mundo está en stablecoins y esa capitalización, en vez de pasar a las altcoin, ha pasado a las stablecoin, como están incluidas en este gráfico, que no deberían, porque al final este gráfico lo que nos debería demostrar es qué es lo que pondera Bitcoin con respecto a los otros activos criptográficos y no hacia el dinero fiat, porque al final las stablecoins son dinero fiat. Pero bueno, como está incluido, quizás haya sido eso, no sé, porque mirando los gráficos uno a uno no te explicas que la dominancia haya caído así cuando tenemos que, pues se ha desplomado AVE, por ejemplo, con respecto a los mínimos anteriores, se ha desplomado Cardano, vas mirando una a una y casi todas se han desplomado, entonces no lo sé. Como no sea, eh, no sé, las monedas de los exchange que sí que han subido algo, aunque ya veis que están cayendo estos últimos días, BNB también ha subido y quizás eso, no lo sé, pero me parece un poco exagerado esa caída de dominancia para solo la subida de BNB, porque el resto, como podéis ver, Ethereum, por ejemplo, también ha caído, no sé, que es la que más pondera encima, o sea que me da la sensación que han tenido que ser las stablecoin, no lo sé. No lo he mirado, ya digo, pero es que viendo los gráficos uno por uno no veo aquí ninguna que sea lo suficientemente fuerte como para decir, bueno, ha subido por lo menos esta y como pondera mucho, si hubiera subido Ethereum mucho, por ejemplo, con respecto a Bitcoin, pues digo, bueno, vale, es normal. Ethereum es la segunda que más pondera, si sube mucho, pero me da la sensación que esa caída ha sido aumento de stablecoins. O sea que la gente está totalmente en liquidez. Bueno, Solana, como veis, también ha perdido los mínimos. Tron es de las pocas que ha subido, pero no pondera tanto como para marcar una diferencia en la dominancia de Bitcoin. XRP no ha caído, pero tampoco es que haya subido, o sea que tampoco es una que haya podido marcar esa diferencia. Y Zcash pues ha tenido ese desplome y tampoco pondera tanto. Así que bueno, lo dicho, creo que están la gente en liquidez, en stablecoin ahora mismo y por eso esa caída de la dominancia de Bitcoin. Y la recuperación que está teniendo estos días, pues seguramente será que parte de eso, de esa liquidez que ha salido a stablecoin, pues está volviendo un poco a este rebote que estamos teniendo. Pero camino duro por delante, como digo, porque nos quedan muchas resistencias por pasar. La primera, los 64.500, luego esta línea verde, y luego nos chocaríamos con esta línea azul. Y la verdad es que no creo que nos lleve poco tiempo hacer eso, nos llevaría mucho tiempo. Y encima que nos lleva mucho tiempo, durante ese tiempo podemos tener nuevos sustos de la bolsa, porque la bolsa, la caída del viernes fue un aviso. Quizás la caída fuerte todavía tarde meses en llegar, quizás tarde un par de meses, quizás nos dé un par de meses de margen para recuperar, pero eso fue un aviso de lo que puede pasar en el futuro por todo esto que se está inflando de la inteligencia artificial, ¿no? Es como un toque de atención. El mercado seguramente se olvidará de ese toque de atención porque volverá a subir. Las siguientes semanas recuperaremos, seguramente iremos hacia máximos, pero el toque de atención está ahí y en algún momento va a ser en serio. La gente, como digo, se olvidará de la caída en cuanto recuperemos los máximos y otra vez alegría, jijiji, jaja, inteligencia artificial, me estoy forrando, no sé qué, lo típico de mercados alcistas. Te olvidas rápido de los toques de atención, pero posiblemente se esté preparando una interesante. Lo que pasa que igual, ya digo, tarda meses, igual hasta octubre no tenemos la gran caída de la bolsa o de la inteligencia artificial, pero esto es como un aviso. Es como, cuidado que aquí ya estamos entrando en un terreno demasiado especulativo, ¿no? Entonces, si tenemos tiempo por lo menos hasta octubre, pues a ver si da tiempo a que más o menos esto recupere un poco. Nos da tiempo un poco a pasar eh, esas fechas de la bifurcación esta que va a haber de Bitcoin, etcétera, y el tema de BIP 110, que a ver si no se activa. Si no se activa, pues seguramente el mercado reaccionará de forma positiva. Pero también tenemos el tema de la ley Clarity, que la verdad es que no está muy claro que se vaya a aprobar. Ahora mismo las probabilidades están 60-40, o sea que no es tampoco algo que esté claramente a nuestro favor. Si no se aprueba, la cosa pinta también mal, o sea que bueno, sin más.
Ese es el escenario, vamos a ir viendo poco a poco, semana a semana. Importante lo que hagamos, como digo, antes de la semana del 3 de agosto, muy importante, todo lo que hagamos de aquí a ahí. Es lo que va a marcar los siguientes meses e incluso años de Bitcoin. Si no somos capaces de ponernos por encima de la línea bajista, seguiremos cayendo. Si somos capaces de ponernos por encima de esa línea bajista, al menos no caeremos más, pero tampoco creo que vayamos a subir en los próximos años. Estaremos en un mercado lateral que puntualmente puede llegar en algún momento hacia la zona de los 90.000, pero que de ahí difícilmente va a pasar en los próximos 2, 3 años seguramente. Me sorprendería mucho que pasase de esa zona en los próximos 2, 3 años. No sé, quizás 3 años es mucho, pero en los próximos dos difícil pasar de la zona de 90.000 estando como están las cosas. Y esto me apoyo en un par de cosas para decir esto. O sea, es lo que yo pienso, ¿eh? No tiene por qué ser, luego puede que suba, bueno, igual me estoy equivocando, pero hay dos cosas que me hacen pensar que en los próximos 2 años difícilmente vamos a pasar de los 90.000. La primera, que además la primera era una de las cosas que decía esta persona que os he dicho al principio, creo que se llamaba Gallard 12 o algo así. Eh, Precisamente una de las cosas que decía esta persona es que el 70% de los Bitcoin están en manos de particulares y que entonces era normal este tipo de movimientos y tal y cual. Ese era su razonamiento. Y basándome en eso, que yo también estoy de acuerdo en que gran parte de los poseedores de Bitcoin son particulares todavía, eh, si, claro, él tiene razón. Hay este tipo de movimientos precisamente quizás por eso, ¿vale? Pero precisamente por esa razón, creo que el mercado no está preparado para subir hasta que ese porcentaje cambie. Y para que ese porcentaje cambie y se incline a favor de institucionales, van a pasar muchos años. Esa es una de las razones para pensar que podemos estar muchos años sin superar niveles. Niveles que la gente se cree que van a superarse fácilmente dentro de 3 años. Esa es una de las razones para pensar eso. Y la otra razón es la que dije ayer. El dinero está concentrado en la inteligencia artificial. Y si la gente se piensa que ese dinero va a venir a Bitcoin, es que no está entendiendo bien. Porque el dinero que estaba interesado en Bitcoin cuando no había ninguna otra cosa interesante, no se iba a ningún otro sitio. Volvía a Bitcoin en cuanto había una corrección importante. Y el dinero que está en la inteligencia artificial va a andar en la inteligencia artificial en los próximos 10 años. Saldrán cuando la cosa esté mal y haya caídas y volverán a entrar cuando esté abajo. No irán a otro sitio. Esperarán a que la inteligencia artificial vuelva a estar barata y volverán a comprar. Y así. Entonces se van a pasar muchos años allí el dinero concentrado y se va a pasar mucho tiempo hasta que Bitcoin cambie su estructura de posesión y pase de tener mayoría retail a mayoría institucional. Eso va a tardar muchísimo. Daros cuenta que el que más está comprando es Michael Saylor y apenas tiene un 3 y pico por ciento. Necesitamos como 10 microstrategies para que más o menos 10 microstrategies y que compren rápidamente durante los próximos años para que más o menos el 50% de los Bitcoin acaben en manos institucionales. Si estamos poniéndole palos en las ruedas a MicroStrategy, que es la única que lo está haciendo, ¿cómo va a pasar a ser diferente la composición de los poseedores de Bitcoin? ¿Cómo va a pasar de tener un 70% el retail a tener un 70% los institucionales? Imposible. Si solo está MicroStrategy comprando prácticamente de forma decente, que pueda haber un cambio de ese calibre. MicroStrategy, al paso que va comprando además, como mucho va a comprar un 5% o un 6%. Y el resto de institucionales no suman tanto. O sea, entre todos no llegan a los Bitcoin que tiene Michael Saylor. No llegan ni a la mitad. ¿Qué digo ni a la mitad? Igual ni al 20% de Bitcoin que tiene MicroStrategy. Llegan al resto de institucionales. Porque los de BlackRock no son institucionales, ya lo hemos comentado muchas veces. No son de BlackRock siquiera, que la gente se piensa que son de BlackRock.
Los de BlackRock son de los retail que compran a través de la bolsa porque no son capaces de abrirse una billetera para comprar o de un exchange para comprar. La mayoría son retail. Yo diría que el 80% del ETF de BlackRock lo han comprado retails, que compran directamente en la bolsa. Y el otro 20% sí, empresas que tampoco quieren custodiar ellos los Bitcoin o lo que sea. Pero mientras esa estructura no se cambie, si vamos a seguir así, o sea, si vamos a seguir con esa estructura y esa estructura, como decía esta persona, es lo que provoca este tipo de movimientos, pues evidentemente esto requiere un cambio de estrategia. Claro que requiere un cambio de estrategia. Vamos a estar a merced de lo que hagan los retails constantemente y perder el tiempo durante años. Porque sí, porque, porque sí, tenemos que aceptar que es así, que como hay retails, pues hacen tonterías, ¿no? Porque era básicamente lo que decía esta persona. No, es que como hay retails pasan estas cosas. El mercado se comporta así y entonces el ciclo tiene importancia. Pues entonces si es así, ¿para qué vamos a estar holdeando haciendo el tonto? Pues habrá que coger parte de eso y decir, bueno, pues nos adaptamos a lo que hay. Si resulta que ese es el problema, si el problema es que está lleno de retails y que van a hacer el tonto cada cierto tiempo y no va a haber fuerza suficiente para que el mercado continúe subiendo en los próximos años, pues ¿para qué vamos a estar aquí perdiendo el tiempo con todo, no? Aprovechemos. Esa es la idea. Al final, si cambian las circunstancias, la estrategia estaba basada en dos cosas. Una, que el mercado era alcista de largo plazo y otra, que poco a poco el mercado iba a ir madurando y no iba a haber estas caídas que hemos tenido en el ciclo pasado. Si eso no es así, pues habrá que cambiar la estrategia porque cambian los principios en los que estaba basada esa estrategia. Así que eso es lo que está pasando. No, no es ningún cambio radical ni mucho menos. Es que cambian los parámetros en los que estábamos basados. Estábamos basados en que esto iba a ser otra cosa, que iba a estar el mercado más controlado, que iba a estar, que los movimientos a la baja no iban a ser tan fuertes. Si seguimos estando en las mismas y cae porque sí, no porque caiga la bolsa, ni porque pase nada raro alrededor, ni porque suban los tipos de interés, no, porque sí, porque los retail de repente dicen, no, es que tiene que caer. Pues no estamos en los parámetros en los que tendríamos que estar a estas alturas. Por lo tanto, pues evidentemente, si los principios en los que estaba basada una estrategia no se cumplen, habrá que modificar en algo la estrategia, ¿no? De alguna manera. No digo que de repente eh, cambiemos totalmente y se salga de todo, ¿no? Digo, por lo menos parcialmente. Parcialmente no vamos a... O sea, si esto es lo que tenemos que trabajar con estos parámetros, como decía esta persona, de que no es el retail el que controla todavía y entonces pasan estas cosas, pues tendremos que adaptarnos a esas cosas. Sin más, sin más. Así que nada, eso es todo. No hay mucho más que comentar. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.